En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y agradecerle a todo el equipo humano que hace posible la puesta al aire de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya desde producción me confirman que está en línea Bernd Günther, él es titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM. ¿Cómo estamos, Bernd? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, Prince. Saludos a la audiencia. Gracias por el espacio. Bernd, estamos en comunicación contigo porque tengo entendido que se suscitaron algunas novedades en el sector sobre el tema vinculado al peaje, a la hidrovía y otros puntos que nos gustaría también compartir con la audiencia. Sí, correcto, Prince. Como siempre tenemos movimiento en la hidrovía, muchos temas en abierto y bueno, estamos por un lado levantando las advertencias sobre el peaje en el tramo argentino, que es un tema de discusión de los últimos años. Y bueno, ahora estamos muy interesados en entender cómo va a evolucionar el tema del peaje en el tramo argentino, sobre todo con la adjudicación ya de la empresa Jan de Null. Sí. Y bueno, los usuarios, como representantes de los usuarios y defensores de la industria paraguaya, queremos ver muy bien si ese peaje de $1.30 se va a mantener, cuál es la perspectiva de los 25 años de concesión, y si es que se mantiene, cuáles van a ser las horas complementarias que se van a hacer en el tramo para garantizar un transporte más eficiente de las cargas, básicamente, si fuese el caso, ¿verdad? Y si no fuese el caso, entender a cuánto va a bajar el costo del peaje, pero básicamente defendiendo el valor que consideramos que sigue siendo muy elevado para el supuesto servicio que se está prestando. ¿Eso está en tratativas? ¿Hay una agenda que se debe de seguir? ¿Un planteamiento ya sobre la mesa? ¿O básicamente en qué está, Bernd? Sí, nosotros estamos terminando de centralizar todos los datos de impacto financiero, ya que son más o menos unos $30 millones que se están pagando en el peaje. Clarísimo. A los usuarios acá del Centro de Armadores. Y bueno, estamos juntando ese estudio de impacto para irnos ya a Argentina a hablar con la Agencia de Puertos y Navegación y posiblemente también con la empresa concesionada. ¿Y las perspectivas en ese sentido cuáles son, Bernd? Bueno, las perspectivas son ahora dentro del mes de agosto, tratar de concretar una reunión y bueno, lo posible que esté Jan de Null presente y ahí que ellos mismos nos digan cuáles van a ser las horas o cuál es la expectativa de crecimiento de esa tarifa. Desde el sector no hay una oposición en ese sentido de alguna manera pagar ese peaje, pero que se reditúe en obras bien concretas y obviamente de beneficios para el sector, ¿verdad? En ningún momento estuvimos en contra de que exista una concesión o un peaje. Creo que es un modelo muy válido, que de hecho se usa en demasiada hidrovía del mundo. Lo importante es que ese pago, esa erogación que hace el usuario, que represente un beneficio para el mismo, ¿verdad? Totalmente. Doy siempre el ejemplo de los peajes que pagamos para ir a Ciudad del Este y los pagamos con gusto ahora porque tenemos una ruta maravillosa para llegar más rápido, más seguro. Es el mismo concepto.
Ver, con respecto a otros puntos también vinculados al sector, ¿cómo está la navegabilidad hoy por hoy? Y también imagino que está dentro del radar y de análisis esto que se espera del fenómeno climático El Niño, que de alguna manera no sé cómo termina contribuyendo también al sector, o dependiendo también de lo que se genere en ese escenario en los próximos meses podría impactarlo. Sí, ya nos han consultado en diversos medios el tema del fenómeno del Niño. Sí. La realidad, Prince, es que analizando los históricos y los niveles del río Paraguay no vemos una relación directa ni del niño ni de la niña a favor o en contra del calado de navegación efectivo. Sí hay una leve consonancia cuando hay periodos neutrales, cuando cambia del niño a la niña, ahí tiende a haber un poco más de agua, pero realmente no podemos decir que va a haber más agua porque viene el niño, ¿verdad? Es algo que no se respalda en datos históricos. Y con respecto a otras variables como el combustible, con una alta volatilidad también a nivel internacional, ¿eso le está impactando, Bern? ¿Hay alguna alternativa o acciones que minimicen ese impacto? Y también si la variable del tipo de cambio tiene cierta incidencia en el sector. No, totalmente. Los fletes se manejan todos en dólares, sí. Y obviamente las cuentas locales son todas en guaraníes, entonces eso tiene un efecto ya sea positivo o negativo según el año, y bueno, ahí cada empresa administra su riesgo cambiario y cómo maneja sus cuentas a cobrar y su cobro a clientes, ¿verdad? Pero sí tiene un impacto directo en todo lo que es comercio exterior. Para los exportadores e importadores es lo mismo, ¿verdad? Hay un sector contento y otro sector muy afectado, y nosotros estamos ahí en el medio también con este impasse financiero. El tema del combustible, Príncipe, es una buena pregunta. Eso obviamente sigue, es una incertidumbre grande que no podemos manejar porque dictaminan los precios internacionales del combustible según los índices Brent. Sí. Y las compras regionales que se hacen con contratos que se basan en ese índice. Entonces, al dispararse el índice internacional, se dispara automáticamente la compra local regional. Lo que sí podemos hacer y estamos haciendo es mitigar todos los otros aspectos que suman a la cadena. Por eso que estamos haciendo énfasis, por ejemplo, en el peaje, ¿verdad? Entonces no es razonable seguir pagando ese valor de peaje que de por sí ya es alto, y aparte de tener el impacto negativo del dólar, aparte de tener el impacto negativo del combustible, va sumando, ¿verdad? Totalmente. ¿Se hizo algún estudio preliminar de ese impacto, considerando solamente las dos variables, tipo de cambio y combustible, del sobrecosto que está generando, o no tienen datos afinados con respecto a eso, Bern? No tenemos un estudio financiero del impacto, pero sí se ven los niveles de flete que fueron subiendo a lo largo desde que inició este problema a fin del año pasado, y sobre todo el primer trimestre de este año se disparó y hubo niveles de flete que subieron entre 5 y 8 dólares, que es un impacto importante. Así es. Y estamos hablando. Claro. Con respecto a las perspectivas, en el caso de que estas variables no se acomoden, me decías que justamente están viendo la alternativa del peaje para tratar de mitigar el impacto. ¿Qué otras acciones también están sobre la mesa como análisis, Bar? Bueno, hay diversas iniciativas estratégicas que estamos impulsando con diferentes instituciones. El peaje es una de ellas. Luego tenemos todo lo que va a ser el manejo del dragado y mantenimiento de los ríos del tramo paraguayo, una vez que termine la licitación actual del MOPC, que es un tema también estratégico para Paraguay. En tercer lugar, tenemos toda la situación del kilómetro 171 de Argentina, donde se hace la liga de hidrocarburos, ya que Paraguay importa el 100% de los combustibles. Entonces ahí estamos también viendo de cerca la licitación que hizo la ANP de Uruguay para hacer una alternativa de alige en la zona de Nueva Palmira, un poco al norte de Nueva Palmira, Uruguay, que sería una alternativa para la carga. Entonces desarrollando un poco esas alternativas, ya que hay una incertidumbre en cuanto al kilómetro 171. Otro punto, Prince, para agregar, es el tema de las dimensiones de los convoyes, que es un tema que también venimos impulsando ya hace más de un año y medio. De hecho, es un tema que ya data del 2016, más o menos los primeros estudios y navegaciones de prueba que se hicieron, y seguimos sosteniendo de que es totalmente posible y seguro navegar con embarcaciones un poco más grandes. La discusión se reduce a agregar 4 barcazas o no al convoy, ¿verdad? Que de hecho ya venimos navegando así en todo el tramo norte de la hidrovía, desde Corumbá hasta Confluencia. De hecho, Argentina nos deja navegar en esas condiciones de confluencia hasta San Lorenzo, pero en San Lorenzo está la limitación. Para ir un poco más al sur uno tiene que fraccionar las barcazas y eso genera un sobrecosto impresionante. Imagino. Bern, como siempre, un gusto conversar contigo. Vamos a estar
próximamente nuevamente en comunicación para saber justamente en qué terminó esta propuesta que está en análisis y que de alguna manera va a ser determinante también en las decisiones que se tomen de aquí en adelante. Excelente, muchísimas gracias, Prince. Gracias. Era Bernd Günther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM. Y pasamos rápidamente a otro tema, porque ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. ¿Cómo estamos, Humberto? ¿Qué tal? Bienvenido. Es un gusto estar acá de vuelta, Prince. Un saludo muy cordial para toda la audiencia. Me viste medio raro, Humberto, con el auricular. Bueno, me suele ver con el auricular puesto, Sí. ¿cierto? Pero soy yo. Sí. No estoy sola. Estoy con todo el equipo. Exacto. Y contigo, claro. Tu partner no vino. Así es. Humberto, un tema más que interesante del que vamos a conversar hoy, sobre la dinámica del mercado laboral, vincularlo también con esta política industrial que viene impulsándose un tiempo a esta parte, pero para justamente ir aterrizando el tema, es importante hacer un análisis de los últimos datos del empleo que se dio a conocer, si mal no recuerdo, la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística, que de alguna manera también forma y crea el escenario para hablar sobre el tema. Nos trajiste una presentación muy interesante, así que le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente de la presentación del mercado laboral e industria, Humberto. Sí, perdón, si podemos pasar a la siguiente, por favor, lámina. Sí. Ahí mismo, gracias. Bueno, en general podemos decir que los números del mercado laboral son positivos, aunque hay algunos aspectos a resaltar que tienen que ver con los desafíos en cuanto a tener empleos de mayor calidad y, por supuesto, un mayor bienestar de la gente, ¿verdad?, de los trabajadores. En esta primera diapositiva lo que podemos ver es justamente que si tomamos el primer semestre, el crecimiento anualizado del primer trimestre, yo le trabajo un poquito a los datos, ¿verdad? No son los mismos datos publicados por el INE, sino que lo que hago es, como los datos son trimestrales, tienen un efecto estacional que hay que ajustar, ¿verdad? Entonces yo le quito el efecto estacional y después veo cómo está creciendo en el anual en el último semestre, ¿verdad?, para ver un poco la dinámica del año, en realidad, cómo viene el año. Entonces ahí lo que puedes ver lo que pueden ver la audiencia es que el empleo está creciendo, pero el empleo que está creciendo más es el empleo informal, ¿verdad? El empleo informal está creciendo a una tasa anual del casi 5% en este año, mientras que el empleo formal está como más plano. Se puede ver la línea, para los que pueden ver en sus pantallas, la línea naranja está como más plano desde mediados del año pasado a esta parte, ¿verdad? Entonces el empleo formal sigue creciendo, pero a un ritmo de apenas superior al 1% anualizado. Entonces este es un elemento interesante a notar, que no se ve directamente en los datos del INE, ¿verdad? Y hay otras dinámicas que están ocurriendo en el mercado laboral. Normalmente, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, normalmente cuando una economía tiene un mayor crecimiento la siguiente, por favor, lámina. Sí. Cuando una economía tiene un mayor crecimiento, hay más producción, más ventas de bienes y servicios, entonces se contrata más gente. Claro. Pero también pasa que la gente que se incorpora algunas veces se autoemplea o crea nuevos emprendimientos, ¿verdad? Entonces ese empleo también genera actividad económica por otro lado, ¿verdad? Ahí obviamente sacamos el efecto de calidad o no calidad, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que vamos a estar hablando. Pero antes de profundizar eso, en lo que están viendo ahora en pantalla se puede ver que el ingreso de los trabajadores muestra cierta mejora en este año, aunque todavía por debajo del poder adquisitivo que tenían los trabajadores antes de la pandemia. Yo creo que este es un hecho que no lo vemos habitualmente, pero la inflación de alimentos que se había producido saliendo de la pandemia en el 2022 se moderó, ¿verdad? O sea, bajó esa inflación, pero los precios no bajaron, ¿verdad? Porque la inflación finalmente es el ritmo al que suben los precios y no precisamente los precios per se, ¿verdad? Entonces lo que se ve aquí es que en el margen al segundo trimestre de este año, la línea azul mejora el ingreso de los trabajadores privados, descontando la inflación de la canasta básica de alimentos, pero es una mejora todavía pequeña y todavía por debajo, con un poder adquisitivo por debajo del periodo prepandemia, ¿verdad? Eso es un poco lo que
puede ilustrar de alguna manera esa opinión de que algunas veces los beneficios de la economía en su conjunto no les llega a todo por igual, ¿verdad? Sino que a algunos les llega menos quizás. Perdón, Humberto, pese a que hay una normativa vinculada al salario mínimo que trata de alguna manera que esta pérdida adquisitiva no sea muy pronunciada, pero el conjunto que es beneficiado justamente, o el conjunto de trabajadores, no es, vamos a decirle, lo que refleja realmente la economía en cantidad de trabajadores que se podrían beneficiar eventualmente con este reajuste. Claro, esa porción de trabajadores que tiene, digamos, que salarios que se rigen por el Código del Trabajo, sí, o salario mínimo, ¿verdad? Es una porción pequeña, ¿verdad? La mayor porción son trabajadores que están en el sector de servicios, de microempresas, empresas pequeñas, donde no hay cláusulas de ajuste del salario, ¿verdad? O sea, finalmente cuando suben los salarios mínimos y en general, ellos también mejoran su ingreso, ¿verdad? Pero no tienen cláusulas de ajuste, ¿verdad? Sino que tienen que ver más bien con cómo le vaya a su actividad económica en particular. Y ahí lo que vemos en esta diapositiva, entonces, que la economía viene creciendo, en particular en 2023 se puede ver como la línea naranja, que es el índice mensual de actividad, crece. Sí. Pero la línea del poder adquisitivo de los trabajadores se quedó todavía medio abajo, inclusive disminuyendo entre 2023 y 2024, y ahora recién empieza a mostrar. No sé si vos te acordás, cuando hablamos una vez de esto, yo te decía, algunas veces hay un rezago también con el cual los salarios tienden a reaccionar. Y acá vemos eso justamente, ¿verdad? Que está empezando a mejorar, pero todavía levemente. En la siguiente diapositiva, si nos ayudan con la producción, en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver justamente es que dónde está mejorando el empleo. Ya vimos que era en el sector informal donde sí mejora mayormente, y lo que vemos acá es que claro, sí, el sector informal tiene que ver muchas veces con actividades comerciales, de servicios, en pequeños establecimientos, unipersonales algunas veces, y vemos eso en la línea azul, que el empleo en las micro y pequeñas empresas de miles de personas está esto, sí, también está con el efecto estacional controlado. Sin el efecto estacional se puede ver que viene creciendo a un ritmo importante del casi 4% anualizado en el año, ¿verdad? En este año. Y eso va de la mano, por supuesto, con una mayor actividad en el sector de comercio y servicios, como se puede ver ahí, el 9% de crecimiento analizado en el año. Hay un elemento que está detrás de esto, piense, que creo que muchas veces no lo señalamos, ¿verdad? Hablamos del bono demográfico como que aumenta la proporción de personas en edad de trabajar, y estamos ahora en ese momento, pero eso también se traduce en una mayor participación laboral. Y acá lo que estamos viendo es justamente eso, ¿verdad? Que hay una mayor participación laboral. No tengo ese dato, no está en la diapositiva, pero hay una mayor participación laboral de la población en edad de trabajar. Y esa es una señal clara de la materialización del bono demográfico en cuanto a sus beneficios para la actividad económica. Y esta gente se incorpora no precisamente en empleos formales hoy día, sino en autoempleos muchas veces. O sea, son emprendedores muchos de ellos, ¿verdad? Porque las categorías de empleo que más crecen son las categorías de trabajadores por cuenta propia y empleadores, ¿verdad? Entonces son establecimientos pequeños, y esto yo creo que es una clara señal del efecto del bono demográfico. Otra señal muy clara, sí, es que cuando vos mirás, por ejemplo, el empleo de las mujeres, puedes ver que el crecimiento del empleo femenino total, ¿verdad?, está creciendo más que el de los hombres. Está creciendo como al 6% en lo que va del año, mientras que el de los hombres crece 2%. Esa es otra señal de materialización del bono demográfico. Estoy adelantando un artículo que escribí que se va a publicar en uno de los medios en los próximos días. Lo puedes decir, Humberto, pero, tranquilo. Sí. En última hora sueles escribir. Sí, bueno, vamos a leerlo con atención. Ahí explico un poco mejor todo esto, pero lo que estamos viendo es justamente eso, ¿verdad? En esta diapositiva se ve esa mejora que se da en la actividad económica. La economía demanda más trabajadores, pero estos trabajadores que se suman como consecuencia de este dividendo demográfico, sí, también generan actividad económica con su autoempleo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que explica esta dinámica de una creación de empleo o de mayor cantidad de empleo, más allá de los 100.000, ¿verdad? Más de 100.000, 115.000, 120.000 más o menos de empleo en relación al año pasado. Tiene que ver con eso, o sea, es una transición estructural que está pasando detrás en la estructura poblacional del país, donde hay más trabajadores, hay más personas, una mayor población en edad de trabajar, pero no solo eso, sino que también están participando más en el mercado. Hay una mayor
participación laboral. Eso es lo que podemos ver. En la siguiente diapositiva, ya para seguir adelante, estos datos también, como te dije antes, son desestacionalizados. Y acá, para aterrizar un poco en esto que tiene que ver con el bono demográfico y cómo capitalizar mejor la oportunidad que crea esto, porque claro, hoy genera un beneficio que podríamos decir más coyuntural, ¿verdad? De esta gente que se está sumando al mercado laboral con sus emprendimientos, pero ojalá que eso genere un beneficio también permanente hacia adelante, como un crecimiento sostenido. Yo que generalmente es medio complicado que eso suceda, Humberto, en el siguiente sentido, porque marcaste 2 puntos que me parece interesante de remarcar ahora del juego de palabras, que es el grupo de micro y pequeñas empresas, y recordemos que las MIPYMES representan aproximadamente el 80-90% de la población ocupada, y corregime si los datos no están dentro de ese margen, pero tengo entendido que sí. Y también el componente del grupo de las mujeres, que generalmente están justamente trabajando en condiciones de informalidad. Así es. Entonces, planteo nomás lo siguiente, de que son 2 componentes que terminan marcando finalmente de si es sostenible o no sostenible este empleo o esta inserción en el mercado laboral. Claro, y aquí hablamos de eso en el sentido de que, claro, uno podría decir también que la mayor incorporación de mujeres al mercado laboral obedece a una situación social en donde las familias requieren generar más ingresos, pero también es un patrón estilizado de la materialización de este bono demográfico en la generación de actividad económica. Pero la preocupación que surge hacia adelante va más bien sobre si estas personas están ganando lo suficiente, están pudiendo ahorrar, especialmente pensando a futuro para su jubilación, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que uno quisiera, ¿verdad? Que ese bono demográfico, que es un activo, hoy genere realmente activos. ¿Qué tipo de activos? Activos financieros que permitan financiar las inversiones a nivel país hoy día, pero que también permita pagar sus jubilaciones en el futuro, ¿verdad? Y en ese sentido es que va esta diapositiva que están viendo ahora en las pantallas, que tiene que ver con el crecimiento de los sectores que generalmente pagan un poco mejor y generan mayor valor agregado e ingresos para el país, ¿verdad? Que es básicamente el sector de industria, que son fábricas, construcción quizás de cableados, entre otras. Y vemos ahí que el sector industrial en realidad tiene una disminución en el crecimiento del empleo. Acá estoy en realidad sumando con construcción, pero industria solo también tiene una caída en la variación anualizada. En lo que va del año está como en el 6.6% de disminución. Y eso se asocia también muchas veces, o este tipo de establecimientos de producción industrial se asocia con tamaños de empresa mediana, ¿verdad? Por eso está ahí la línea que está más abajo, que serían las empresas de tamaño mediano, la ocupación de la mano de obra en empresas de tamaño mediano, donde se ve también que hay una disminución. O sea, es coherente esto, ¿verdad? Con la caracterización típica, caracterización típica de las industrias, por ejemplo, industrias metalúrgicas, que emplean un poco más de gente, que son un poco más formales, algunas son todavía informales. Entonces, ahí vemos que hay una coherencia donde vemos una cierta retracción, se ve una cierta retracción en el empleo en el sector industrial, y en lo que tiene que ver con mediana empresa, todavía más grande, la variación negativa anualizada es del 11% en lo que va del año, ¿verdad? Este es un elemento importante porque si nosotros pensamos en la generación de valor agregado, por ejemplo, vos podés exportar algodón, ¿verdad? Pero si exportás camisas, que ya es un producto derivado del algodón, el ingreso que recibe el país es muy superior a exportar solamente algodón. Y además de eso, por supuesto, se pagan salarios, hay empleo formal. Entonces, por eso que es importante fomentar el desarrollo industrial. No estoy restando mérito al sector primario, nosotros tenemos ventajas comparativas, obviamente, que son buenas y que debe seguir siendo un sector importante el sector primario, pero si a eso podemos complementar un mayor desarrollo industrial, sería excelente para que justamente se puedan generar estos empleos de mayor calidad. Igual que forma parte de un proceso de desarrollo y crecimiento económico, Humberto, para un país como el nuestro, que necesita una diversificación económica también. Asimismo, claro, y esa diversificación económica también permite que la economía tenga como más motores, más resiliencia, y que si eventualmente algún sector le va mal por algún motivo, eso pueda ser
de alguna forma amortiguado por otros sectores que le van mejor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que es importante la diversificación, ¿verdad? Y bueno, y esa era un poco la reflexión que quería hacer sobre estos datos del sector industrial, ¿verdad? Que tenemos que volver a discutir lo que tiene que ver con la política industrial. Hay una última diapositiva ahí, si por ahí nos ayudan desde la producción, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el sector industrial, ¿verdad? Es interesante comentarle a la audiencia que en el pasado había mucha discusión académica sobre cómo ayudar a las empresas a que se desarrollen, cómo apoyar al sector industrial, y había cierto escepticismo sobre que es complicado porque elegir ganadores, cuáles son aquellos sectores ganadores, hay incentivos perversos, puede haber corrupción, es mejor ser neutral, había desconfianza hacia los subsidios, pero hoy día hay otro enfoque, ¿verdad? Que viene un poco de trabajos de reconocidos académicos como Danny Roderick, que es un profesor de Harvard, y lo más reciente, un documento institucional de uno de los multilaterales más grandes, donde habla de una nueva política o de una política industrial para el desarrollo, ¿verdad? Y estos documentos tienen como en común de que se reconoce que la política industrial funciona, ha ayudado a que unos países desarrollen el sector industrial, o sea, el apoyo del Estado funciona cuando está bien hecho, cuando está justificado en ciertos segmentos que generan empleo o que permiten adoptar tecnología, pero también esos apoyos tienen que ser con subsidios, quizás tienen que ser temporales y se tienen que evaluar su impacto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que ha cambiado, donde se pone más énfasis en el monitoreo y en el apoyo de parte del Estado. Yo me decía subsidio, pero nosotros no hacemos subsidio, pero hay regímenes de incentivos, ¿verdad? Que se llama gasto tributario. Así mismo. Al final del día sigue siendo, es como un subsidio. Totalmente. Estamos hablando de 1.3 del PIB. Nada despreciable. Fácilmente estamos hablando de 800 millones de dólares. Que dejan de ingresar directamente al fisco. Que son recursos que el Estado está, digamos, que sacrificando o dejando de recaudar en pos de ayudar a que estas empresas generen más empleo, adopten tecnologías y permitan que crezcan las exportaciones y la generación de divisas para el país. Entonces, por eso creo que es importante esto. Recientemente hemos tenido yo le llamo una actualización a alguna de las leyes de promoción de inversiones, de incentivos a las inversiones, 60-90, Maquila, también el régimen de bienes de alta tecnología. Y tienen cierto énfasis en ese sentido, ¿verdad? De mejorar los controles. El 60-90, por ejemplo, ya no tiene el beneficio del impuesto a la renta, pero la idea, entiendo, es focalizar en segmentos estratégicos. Lo que todavía no hay, me parece, en el texto actual de la ley es un seguimiento más preciso del impacto que efectivamente tienen esos recursos. Porque toda vez que nosotros como sociedad, sea directamente a través del presupuesto o sea indirectamente a través de estas exenciones tributarias, sacrificamos recursos del Estado, de todos, entonces eso tiene que evaluarse. Hay que evaluar cuál es el impacto. Hay que evaluar si efectivamente generaron los empleos que prometieron, generaron la actividad que prometieron, y eso es todavía lo que hace falta. Hay otros elementos también relacionados, pero vos me querías decir algo. Sí, con respecto a ese punto nada más, Humberto, el monitoreo quizás se supedite exclusivamente a cuando una empresa necesita una ampliación de ese proyecto, es cuando vos podés evaluar si realmente cumplió o no, pero qué pasa, como decís, del resto, que de alguna manera debería de ser eso clave es lo en que ese se proceso. hace hoy día, ¿verdad? Pero lo que vos debería hacer es un monitoreo constante, claro. No esperar que venga a decirte que necesita ampliar la fábrica. Y ahí recién ves si realmente resultó o no. Claro, el monitoreo debe ser constante. ¿En otros países se hace ese tipo de práctica? En algunos países sí se utiliza en estos casos que se documentan, en estos documentos que están citados ahí en la diapositiva del Banco Mundial y otros, se habla justamente de eso, que aquellas políticas exitosas tienen ese componente de una evaluación más rigurosa del impacto de estos regímenes. Entonces, iba por ahí un poco el comentario, ¿verdad? Y lo que te iba a decir es que, bueno, la política industrial en realidad no es solamente incentivos tributarios. Hay otras cosas que son importantes para la política industrial. El financiamiento, la política energética en cuanto a las tarifas, la logística, la infraestructura física de transporte. Que siempre fue un problema, pero ahora incluye lo de la política energética también, que está tomando mucha fuerza y preocupación, Humberto. Claro, y yo creo que ahí hay muchas cosas que podemos decir, ¿verdad? Y hay proyectos importantes, digamos, que están ahí en bandeja de salida como para materializarse, y sobre uno de ellos hubo una cierta discusión hoy día.
hace poco, y más allá de que vos estés a favor o en contra de ese proyecto, es que se hayan cambiado las reglas de juego en el camino. No hace para nada bien a otro elemento de la política industrial, que es muy importante, que es la credibilidad institucional, ¿verdad? Totalmente. O sea, que el Estado sea creíble y cuando establezca reglas, las cumpla. Eso es un elemento fundamental para que los inversores decidan tomar el riesgo de llevar adelante estos negocios, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés estas idas y venidas y esa irte de vuelta para atrás con un proyecto que ya tenía financiamiento comprometido con multilaterales y sector privado a nivel internacional, ¿qué imagen brindamos, ¿verdad? O sea, y eso sin empezar a hablar todavía de los déficits que tenemos, por supuesto, en infraestructura, financiamiento que te comentaba. Ese punto de la inseguridad jurídica, por decirlo y catalogarlo de esa manera, Humberto, es uno de los principales puntos de cuestionamiento siempre de las calificadoras de riesgo y que de alguna manera también hizo que Paraguay no consiguiera en el tiempo quizás que se esperaba el grado de inversión y terminó tiempo después o años después, que fue hace como 2 años aproximadamente, y la ratificación el año pasado. O sea, es un componente que al parecer no se toma como se debería tomar, y estas señales que vos estabas mencionando de un proyecto gigantesco, en lugar de generar incentivos, termina desincentivando incluso al capital. Así es, ¿no? Y por eso te decía, son aspectos importantes. Vos señalás lo que tiene que ver con el respeto del marco institucional legal, que es todavía más amplio de lo que yo decía, porque yo apenas hablaba de la política energética y en particular de tener claridad respecto de cuál es el esquema tarifario en nuestro país, ¿verdad? Y si me permitís volver, hay otro aspecto importante sobre la política industrial que tenía que ver con esa literatura que te mencionaba, que hay que ser muy buenos estrategas en definir qué sectores vamos a apoyar, ¿verdad? Y que hoy no hay. Y me parece que eso falta hoy día con mayor precisión, pero lo que te quería señalar es que, fíjate vos que si vos ves el dato de consumo de energía eléctrica per cápita hasta el 2023 más o menos tenía un crecimiento, digamos que normal, tendencial del 4% anual más o menos. En 2024 y 2025 explotó. ¿Por qué explotó? Porque obviamente las condiciones socioeconómicas de las personas se reconfiguraron. ¿Perdón? No solo eso. No, y las criptomonedas. No, ese es otro componente que te iba a agregar, Humberto, no te vas a adelantar. Ese es el componente principal. Pero, aclarando también que estas criptominerías, en un lado, están legalmente funcionando y por otro lado, hay también las que están funcionando en la ilegalidad o en la oscuridad, ¿verdad? Más allá de eso, con esta cosa de las cripto, todo el excedente prácticamente energético se va agotando de una manera más rápida. El excedente energético se va agotando de una manera más rápida y nos obliga a pensar en nuevas fuentes de nuevas fuentes energéticas, ¿verdad? Totalmente. Pero salieron algunas leyes. La pregunta es si, digamos, haciendo el análisis de costo-beneficio para la sociedad, ¿este tipo de segmento ayuda realmente? ¿Verdad? Esa es un poco la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿verdad? Estamos consumiendo una parte importante de ese excedente energético en un sector que no tengo nada en particular en contra, pero no genera valor agregado, no genera empleos, ¿verdad? Entonces, creo que ese tipo de decisiones que tenemos que tomar. Algunos dicen, no, pero el día de mañana cuando necesitemos no vamos a volver a firmar contrato con esta empresa. Yo no sé si va a ser posible eso, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es el que hay que discutir como sociedad, ¿verdad? Humberto, tenemos que hacer nuestra primera pausa, ¿es cierto, Josema? Estamos atrasaditos y a la vuelta seguimos conversando con Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia. Seguimos aquí en compañía de nuestro invitado de hoy. Estamos con Humberto Colmán, él es economista jefe de Desarrollo en Democracia Adende, también vicepresidente familiar Casa de Bolsa. Humberto, con respecto a este punto que estábamos hablando, tema que estábamos abordando, el mercado laboral y la política industrial, creo que me faltó un componente que no abordamos y me parece también clave dentro de esta discusión antes de irnos a nuestro último corte, porque al final vamos a hablar de otro tema. Capital humano. Yo imagino que también dentro de esto que mencionabas de la política energética, de lo que sería el desafío en materia de infraestructura, el capital humano es uno de los grandes desafíos en el que estamos demasiado relegados y rezagados, por decirlo así.
Así mismo, la verdad que hay varias políticas públicas que van en el sentido de apoyar al sector productivo, al sector de la industria. Y bueno, la semana pasada yo quité un artículo en Última Hora sobre eso, que se llama Más allá de los incentivos, el artículo donde aborda un poco cuáles son esos aspectos que tienen que ver con la política industrial. Y uno de esos aspectos que señalaba ahí es lo que vos muy bien resaltás, ¿verdad? Que tiene que ver con la formación del capital humano, ¿verdad? Y hace poco tiempo atrás, hace como un mes atrás, estuve recorriendo algunas empresas del sector de industrial maquilador, ¿verdad? En el este, ¿verdad? Y empresas exitosas, ¿verdad? Que exportan a Brasil, y nos decían en algunos casos gerentes de estas empresas que hoy día están teniendo cierta dificultad para conseguir trabajadores, ¿verdad? Son segmentos que en realidad no requieren de una mano de obra muy formada, si requieren cierta capacitación, entrenamiento, pero hoy día encuentran cierta dificultad. Entonces, si nosotros pensamos en fomentar el desarrollo del sector industrial, necesitamos ampliar esos programas de capacitación, especialmente si queremos sumar nuevos segmentos, ¿verdad? Ese es un elemento central, ¿verdad? La capacitación de la mano de obra. Y yo te señalaba también lo otro del financiamiento. Sí. El financiamiento, sí, que hoy día el sector industrial, para poner en perspectiva nomás, normalmente un sector económico, cuando es relativamente grande, también tiene apoyo del sector financiero importante, ¿verdad? Y vos ves, por ejemplo, el sector agro-ganadero tiene una cartera importante. En el caso de la industria representa algo así como manufacturera, 11% de todo el empleo, es decir que 11%, uno de cada 10 paraguayos está ocupado en la industria. Sin embargo, lo que tiene que ver con, y la producción industrial completa en cuanto a la producción de bienes y servicios del país, el Producto Interno Bruto, representa más o menos un 20%. Sin embargo, el crédito del sistema financiero al sector industrial es apenas un 10% de todo el crédito en la economía, más o menos un 4.5% del PIB. Entonces, claramente hay todavía un espacio ahí en el sentido de que necesitamos ampliar el financiamiento al sector productivo, al sector industrial. En el pasado creo que fue importante esa capitalización que se hacía regularmente a la Agencia Financiera de Desarrollo para que pueda dar créditos en buenas condiciones, así como lo da hoy día para la vivienda, mi primera vivienda, o Yeruá, que tiene tasas bastante buenas por debajo de las tasas de mercado. Ese tipo de tasas también son necesarias para el sector industrial, y ese entonces es un desafío importante que tenemos, ¿verdad? Muchas de estas industrias son pequeños establecimientos relativamente pequeños, como industria metalúrgica que antes mencionaba, que requieren ese tipo de ayuda, ¿verdad? Ese es otro elemento central. Y lo de infraestructura, ¿verdad? Sí. Sabemos que ustedes también habitualmente hablan del déficit en infraestructura, que es un elemento también que restringe. Estaba escuchando hace poco a referentes de una de las inversiones más grandes posiblemente que vamos a tener en el sector forestal, que decía que todavía falta una parte justamente de infraestructura vial, por supuesto, para que estos productos puedan salir, ¿verdad? Entonces imagínate, si esa inversión tan grande todavía requiere a nivel general del país, todavía hay un déficit en infraestructura de transporte, de puertos, etcétera, que tenemos que mejorar. Y en ese sentido, eso nos lleva quizá al otro tema que estuvimos hablando, ¿verdad? Que es el tema fiscal, ¿verdad? Y ahí podemos hacer una pausa, sí, claro. Humberto. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes y a la vuelta ya vamos finalizando el programa. Último tramo de Economía 1000. Seguimos aquí con Humberto Colmán, economista jefe de Desarrollo en Democracia de ENDE, también vicepresidente familiar Casa de Bolsa. Humberto, en últimos minutos del programa, quería aprovechar también este espacio y tiempo por tu conocimiento, tu paso por el sector público en algún momento, y hablar de esto que ya se vino conversando como un tema central y de preocupación. Estamos hablando de las cuentas fiscales que vienen atravesando un escenario muy complicado de un tiempo a esta parte, de aproximadamente 2-3 años atrás a 4, donde el déficit está siendo centro y punto de atención y de preocupación, y ya se habla de la posibilidad de incluso elevar este déficit de manera excepcional de lo que se planteaba inicialmente para este 2026, de haber convergido ya, tengo entendido, al 1.5% de la ley de responsabilidad fiscal, que esto al final se llegaría para el 2027, exceptuando este año. ¿Cómo lo están viendo también desde DENDE?
Bueno, sí, yo la verdad no tengo mucha información sobre... Salvo lo que se lee en la prensa. Salvo lo que salió en la prensa. Correcto. Pero a mí me deja preocupado, la verdad, porque por un lado es positivo que tengamos más información, pero me parece que no está todavía toda la información sobre lo que efectivamente son las presiones que tiene el fisco en cuanto al gasto, ¿verdad? Se presenta una trayectoria de convergencia que tampoco parece muy creíble, ¿verdad? Porque bajar el déficit del 3.9, creo que era, sí, aprox 2027, un proyectado al 1.5 en el 2028, en un año electoral, y con las presiones que hay en el gasto en salud, donde hay gastos de salud que son realizados por las binacionales que van a quedarse con menos recursos y va a ser una presión fiscal adicional, con presión fiscal también por el lado de los salarios en el sector de salud, presión en el lado de los docentes para jubilarse, son todas cosas que te dan pauta de que acá hay una presión estructural sobre el gasto público que no va a parar, ¿verdad? Entonces ese 1.5 de 2028 parece poco creíble, ¿verdad? Así que es un elemento que a mí me preocupa porque nuestra solvencia fiscal, nuestra responsabilidad fiscal ha sido muy importante para el crecimiento económico, para la erradicación de las inversiones, para el grado de inversión. Entonces es algo que tenemos que cuidar de manera importante, ¿verdad? Y otro elemento que me preocupa es que también se anunció que el presupuesto del año que viene tendría posiblemente un adicional de emisión de bonos, sí, para poder pagar la deuda con las farmacéuticas, ¿verdad? Y que entiendo la mayor parte de eso, seguramente un 80% o más por lo que dijeron, es gasto corriente. Sí, o sea, se ha vuelto recurrente la excepción a la regla de oro que tiene que ver no tomar deuda para pagar gasto de funcionamiento, gasto corriente, ¿verdad? Y ese ya parece un camino sin vuelta, ¿verdad? Y eso es otro elemento importante de nuestra solvencia fiscal que está perdiendo fuerza, ¿verdad? Y con respecto a las calificadoras, ¿se podría hablar eventualmente de una reconsideración del grado de inversión o eso es muy prematuro decirlo, Humberto? Sí, bueno, yo escribí un artículo sobre eso en Última Hora hace un tiempo atrás. Creo que si es que no hay claridad respecto a esto y si el compromiso no parece muy firme, si yo estuviera sentado ahí, seguramente algún tipo de análisis. Sí. Creo que este último que salió de Moody's, creo que fue el último. Sí, así fue. Ya dejó entrever que la resolución de los atrasos y tener un marco de claridad fiscal hacia adelante va a ser un elemento que ellos van a monitorear, ¿verdad? Entonces, si se resuelven los atrasos de acá, pero sigue el proceso de presión sobre el gasto y licitaciones, ese 1.5 no es creíble en el 2028, ¿verdad? Entonces eso puede tener un impacto cuanto menos quizá en la perspectiva que puedan dar ellos respecto a la situación fiscal hacia adelante, ¿verdad? Y eso puede afectar, ¿verdad? Humberto, yo te tengo que invitar para otro capítulo puntualmente del tema fiscal, porque hay muchos elementos que hay que poner sobre la mesa para que se pueda entender qué es lo que llevó a esta situación, qué es lo que está agravando la situación y qué eventualmente se podría hacer, sí, para tratar de reencauzar un poco el escenario de las cuentas fiscales, porque al final vamos a terminar pagando todos. Si esto no se acomoda relativamente y no se vuelve manejable, eso va a ocurrir. Y cuando digo pagando todo, se puede hablar incluso de un aumento de impuestos. No sé si en este gobierno, creo que no, porque ya dijeron que no, pero eventualmente en otros gobiernos. ¿Te parece si quedamos pendientes con este tema? Mucho gusto. Públicamente lo dijiste, Humberto, así que está agendado eso. Gracias, que tengas un excelente día. Gracias a vos, un saludo cordial. Estuvimos con Humberto Colmán, economista jefe de desarrollo en Democracia Adende, también vicepresidente familiar Casa de Bolsa. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro.
Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.